Muchas gracias por conectarse el día de hoy. Gracias, mi querido Edilberto. Le comentaba yo a Edilberto que tuve ahí una situación de retraso, pero pues aquí tenemos que empezar a la hora que se tiene que empezar. Entonces, finalmente, el importante el día de hoy, el que nos va a exponer, pues es nuestro querido invitado Edilberto López. Voy a aprovechar un poquito para recordarles que este espacio de Foro de Luz, bueno, pues forma parte de la Fundación Lugar de Bengalas y que esta sesión se está grabando y se va a subir la repetición a redes sociales para que aquellos que no se pudieron conectar puedan ver la repetición, ¿vale? Entonces, pues bienvenidos. Se están conectando más personas por acá, lo cual agradezco muchísimo. La verdad es que es un gran invitado, Edilberto. Hace como cuánto, Edilberto, hace como 2 años que estuviste en el espacio. Yo creo que es 3, tal vez, ¿no? Que dice una plática similar. Yo creo que sí, amigo. Bastantito ya. Entonces, pues ya meritaba volverte Dos a tener por años, acá. tiene dos 2 años. años. 2 años, amigo. Bueno, muy bien. Eh, Ágilmente presento a Edilberto López. Él es licenciado en Derecho, especialista en Derecho Civil y maestro en Derecho Civil. Y además, por si fuera poco, es mediador privado certificado número 215 del Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Tiene diversos diplomados en Derecho Inmobiliario por la Universidad de Estudios de Posgrado de Derecho y además mediador por parte de la Escuela de Mediadores por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Si digo algo que no es adecuado, me dices, amigo, por favor. Con gusto. Además, bueno, es negociador certificado por el Howe Group y Members de Berkeley, la Facultad de Leyes de Berkeley. O sea, es una gran facultad. Y también, bueno, pues tiene, entre otras cosas, un diplomado en Derecho a las Tecnologías y un máster en Compliance en Derechos Humanos. Yo a Dilberto lo conozco porque, bueno, pues he tenido la fortuna de conocerlo ya desde hace unos cuantos años y nos ha asesorado de forma muy, pues muy inteligente. La verdad es que es un gran abogado y pues bienvenido a este espacio, mi querido Edilberto. Vamos a, vamos a avanzar. Adelante. Gracias, Cristi. Muchas gracias y muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí, que me hayas invitado nuevamente. Este mes que es el mes patrio y sobre todo, más importante aún que el mes patrio, pues es el mes del testamento, ¿no? Septiembre es el mes del testamento. Entonces, qué mejor que platicar justamente sobre este tema que es tan importante y que muchas veces es un tópico tabú. No acostumbramos en nuestra cultura hispano-mexicana a hablar sobre estos temas, ¿no? Son temas que a veces son, mm, pues, eh, de difícil plática. Entonces, bueno, pues esta es la idea. La idea es que la plática justamente sea eso, que sea una charla de café entre amigos, que podamos, pues, de manera general y de manera sencilla, pues darles una orientación respecto de la importancia de tener un testamento y en su caso también algunas otras figuras o algunas otras prácticas que pueden apoyarles y complementarles para, pues, no dejar problemas, sino al contrario, no dejar todo organizado, porque sabemos que hay algunas cosas que son inevitables, ¿no? Y entre ellas, pues evidentemente está el pagar impuestos y el morir. Entonces, como sabemos que todos vamos a morir y vamos a morir en algún momento, pues creo que es importante que podamos ir preparando lo que va a suceder con nuestros bienes, con nuestros derechos y con nuestras obligaciones una vez que nosotros no estemos, perdón. Entonces, bueno, pues básicamente esa sería la intención. Voy a ir avanzando, voy a tratar de verdad de ser muy sencillo en los términos con los que voy a irles platicando esto. Y por ahí, si hay algunas preguntas, las podemos ir abordando poco a poco. Y si no, pues podemos ir
continuando con la conversación y posteriormente que ustedes las vayan formulando, va abriendo su micrófono y preguntando directo, ¿no? Entonces, bueno, pues, en septiembre, como les comentaba, hay una campaña, un programa que básicamente tiene por objetivo invitar a la gente a que haga su testamento. Desafortunadamente, eh, prácticamente el 90% de los mexicanos no tiene o no cuenta con un testamento. O sea, de las personas que están en edad de tener un testamento, solamente el 10% lo tienen. De manera que, pues, es como muy alertante esta cifra, ¿no? Hay cualquier cantidad de familias que han pasado de generación y que han pasado a otra generación y siguen todavía sin tener de forma regular las sucesiones de los abuelos o de gente mayor. De manera que, bueno, pues esta es la intención, justamente es que a través de este programa invitar a la gente para que vaya y haga su testamento. Hacer el testamento es un acto de responsabilidad, es un acto de orden y además es un acto de amor, porque justamente la intención es decirle a la familia, decirle a los herederos que me importan y que me importan tanto que todo lo voy a dejar en orden para que cuando yo no esté, yo ya he tomado las previsiones necesarias justamente para cuidarlo, ¿no? Eh, Si no hacemos esto, pues lo más probable es que lo que estemos heredando en lugar de bienes, pues sean males, ¿no? Y sean problemas. Bueno, pues dicho lo anterior, primero tendríamos que entender un poquito, pues algunas características que forman parte del propio testamento, ¿no? Eh, Primero, antes que otra cosa, el testamento es un acto jurídico que se llama personalísimo. Personalísimo quiere decir que es súper personal, ¿no? Nadie puede hacer un testamento por mí. No se puede hacer a través de un tercero, no se puede hacer a través de un apoderado, no lo puede hacer el cónyuge, la cónyuge, no lo pueden hacer los hijos, no lo puede hacer el abogado, no lo puede hacer el sacerdote, lo tengo que hacer yo directamente. Nadie más que uno puede llevar a cabo eh, este acto, puede otorgar este acto, ¿sí? Eh, es bien importante que tengamos claro que además de que es personalísimo, es un acto jurídico que es revocable, que es un acto que es modificable. Esto es, yo puedo llevar a cabo un testamento el día de hoy y el día de mañana puedo otorgar uno nuevo y pasado mañana podría hacer otro y así sucesivamente. Si cambio de residencia, puedo hacer un testamento el día de hoy en la Ciudad de México. En un año, si yo radico en Nuevo León, pues podría hacerlo en Monterrey y así también incluso fuera del país a través de las oficinas consulares en cada lugar en el que residiera una persona. De manera que cada que nosotros otorgamos un testamento, el testamento anterior queda sin efecto, ¿no? Y el que es el más reciente es el que va a subsistir. Entonces, la vida va cambiando y el testamento también puede irse actualizando con esta propia dinámica, ¿no? Entonces, imaginemos que doña Elvira hizo su testamento a los 60, nombra como su heredero universal a su sobrino Juan, quien es la persona que la cuidaba. Años después, Juan se desentendió de ella y su vecina María la atendió con cariño hasta sus últimos días. Doña Elvira, a los 85, acudió al notario y otorgó un nuevo testamento, nombrando heredera a María. Al fallecer, el único testamento válido fue el último. Su voluntad es la que prevalece. Entonces, cuando nosotros otorgamos un testamento, justamente lo que se busca es que lo que prevalezca es la voluntad del testador, ¿sí? Y este testamento, además de que es personalísimo y de que es revocable y modificable, también es libre. Esto es,
debe de ser un acto jurídico que se lleve a cabo sin ningún tipo de presión. Nadie puede obligar a otro a que teste en favor de uno o de otro. Tiene que forzosamente ser un acto que se otorgue de manera libre, con pleno conocimiento de lo que se está llevando a cabo. No puede haber presión de ningún tipo, no puede haber presión ni psicológica y por supuesto tampoco física. Al día de hoy, en la Ciudad de México, por lo menos, el testamento solamente se puede otorgar a través de un, eh, a través de un notario. Solamente se puede otorgar directamente ante un notario. El notario tiene que estar presente para recibir esta voluntad y dentro de todas estas cosas, pues el notario se va a cerciorar justamente de que la voluntad de la persona es libre, no va a estar acompañada de nadie en ese momento. Y al ser un acto tan solemne, tan formal, es probablemente de los pocos en los que realmente el notario se encuentra presente eh, eh, con el testador, por esta importancia que tiene. Entonces, bueno, eh, originalmente y desde hace mucho tiempo se hacían testamentos de diferentes formas, pero el día de hoy el único que prevalece y el único que se puede otorgar en la Ciudad de México es ante un notario, ¿no? Se llama testamento público abierto. Bien, es bastante sencillo otorgar un testamento. Eh, Primero, antes que otra cosa, ni siquiera se necesita ser mayor de edad. Un menor de edad mayor de 16 años puede testar, por ejemplo, en la Ciudad de México. Se ocupa tener una identificación oficial vigente que puede ser INE, puede ser un pasaporte, debe de tenerse un CURP y pues debe de tenerse también, sobre todo, la claridad de qué es lo que yo quiero establecer en un testamento, ¿no? ¿Qué es lo que voy realmente a, eh, a señalar en un testamento? Porque en el testamento no solamente se va a establecer las situaciones que son relacionadas con las cosas, con los bienes, sino que también implica más, abarca más aspectos legales como son, en su caso, los hijos, ¿no? O también algunos otros bienes, derechos, incluso el cumplimiento de obligaciones, porque en el momento en el que una persona muere, no solamente tiene bienes, seguramente también tiene deudas, también tiene créditos por cubrir, también tiene eh, algunos activos que están generando ingresos, por ejemplo, un inmueble que está en renta o algún otro activo que se encuentre también en, por ejemplo, una cuenta de inversión y de lo cual en un momento también les voy a hacer ahí algunas precisiones porque estas tienen un tratamiento diferente, ¿no? Lo que son cuentas bancarias, seguros, todo esto tiene una regulación y una forma de establecimiento a través de beneficiarios, sino directamente en el testamento. Entonces, bueno, eso nada más lo dejo ahí ahorita en el tintero. Entonces, bueno, la idea es que una vez que ya tenemos claridad respecto de qué es lo que yo quiero otorgar en el testamento, pues entonces se aprovecha que hay ahorita un programa de mes del testamento y se va a una notaría para que podamos manifestar nuestra libre voluntad de qué es lo que queremos transmitir o qué es lo que queremos establecer dentro del testamento. Eh, Actualmente los costos están reducidos. Eh, hay, Permanentemente hay programas donde los costos se reducen para personas de tercera edad y en este mes pues se hace extensivo este beneficio, esta reducción de precio a todas las personas. Reitero, en la Ciudad de México cualquier persona mayor de 16 puede otorgar un testamento. No necesitamos, y es más, no es recomendable dejar pasar mucho tiempo sin otorgar un testamento. He escuchado yo muchas veces a personas que señalan que para qué hacen testamento si no tienen nada, pero la realidad es que todos tenemos algo, todos tenemos obligaciones, derechos, tenemos bienes y probablemente, muy probablemente tengamos familia y si no, probablemente la vayamos a tener. Entonces es muy importante tener esto en el radar. Y como comentábamos al inicio, al ser un acto jurídico que puede irse
actualizando de momento a momento, pues no importa si en este momento lo hago de acuerdo a mi circunstancia actual, de acuerdo a este momento, pero el día de mañana que mi circunstancia hubiese cambiado, pues yo puedo volverlo a modificar y dejar insubsistente el anterior para que prevalezca el más reciente, ¿no? Les voy a contar eh, también que no es necesario llevar físicamente escrituras para hacer un testamento. También es importante que sepamos que dentro del testamento se pueden establecer algunos bienes que se van a legar de manera particular, que se van a individualizar a una persona en particular, y otros que tienen una regla general, que es la herencia a título universal, ¿no? Donde un porcentaje de todos los bienes que integran una masa hereditaria son los que se van a distribuir entre una, dos o tres o varias personas, ¿no? Entonces, bueno, primero, algunos mitos que queremos desmitificar, ¿no? Por ejemplo, uno de estos mitos es si hacer un testamento atrae a la muerte, ¿no? O si por el hecho de que yo haga un testamento, pues significa que seguramente estoy próximo a morir, ¿no? Pues esta obviamente es una mentira, porque sabemos que el hacer un testamento pues no tiene absolutamente ninguna relación con la longevidad, ni con la salud, ni con los accidentes, ¿no? Entonces, no tiene absolutamente ninguna relación. Porque hagamos un testamento, no nos vamos a morir. Si nos vamos a morir, nos vamos a morir, pero no nos vamos a morir como causa-efecto de haber hecho un testamento, ¿no? Eh, otro mito es si hago testamento, ya no puedo disponer de mis bienes, ¿no? Por ejemplo, ya no puedo vender, ya no puedo usarlos. Bueno, pues esto también es totalmente falso. Si yo hago un testamento, reitero, y lo puedo estar modificando en cualquier momento por la propia naturaleza de un testamento, pues entonces, por supuesto que puedo seguirlos disponiendo porque yo seguiré siendo el único titular, el único propietario hasta el momento del fallecimiento. De manera que entonces, durante toda esta transición entre el otorgamiento del testamento y la muerte, pues podrá seguir disponiendo de los bienes como lo que eres, como el titular o como el propietario. Si tú, por ejemplo, en un testamento hiciste una disposición particular, por ejemplo, un legado, lo dejaste a una persona en particular y en vida, durante este tiempo, dispones de ese bien, lo vendes, lo regalas, lo donas a alguien, y cuando falleces este bien ya no existe porque ya se dispuso de él, pues ese legado queda sin efecto. Entonces, el legado, a lo que me refiero cuando hablo de legado, es esta disposición particular de dejarle una cosa a alguien en particular. Ese es un legado, ¿no? Y una herencia de manera general es cuando le dejamos a una persona un porcentual o porcentajes de todos los bienes que integran una masa hereditaria. Por ejemplo, si yo fuera a redactar mi testamento, yo diría algo como que yo, ¿no? Heredo, le dejo a mis hijos todos mis bienes presentes y futuros en partes iguales, ¿no? Y yo estoy en este caso partiendo de una premisa de que tengo dos, pero si el día de mañana aparecieran tres, pues les tocará, en lugar de 50, pues les tocará del 33.3, ¿no? De manera que se hace una disposición de manera universal sobre un porcentual de la masa hereditaria y que va a aplicar en el momento en el que el testador fallezca. Ese es un supuesto cuando se hace título universal y se hace una disposición general. Y la otra es cuando dejamos una particularidad. Y yo digo, ok, sí, yo ya dejé de todos mis bienes presentes y futuros, se los dejo el 20% a mi sobrino, el 30% a mi tío, el 50% restante a uno de mis hijos.
pero el automóvil verde de marca Ford, de modelo 1963, con las placas 888KKK, ese en particular se lo voy a dejar a mi vecino, porque fue mi grande amigo y entonces yo se lo voy a... Bueno, que es además con esto lo que quiero decir, que cuando yo dispongo de mi voluntad, cuando elaboro un testamento, yo justamente designo a quién quiero dejar. La ley no me obliga a que siga un orden o a que lleve algún tipo de regla para poder disponer de ello. Esto es, la ley en ningún momento, ni ninguna otra persona, ni de ninguna persona, ni la ley, me va a obligar a mí a seguir un orden o a tener que incluir a ciertas personas para que yo pueda testar. Entonces, si yo testo, yo puedo testar a mis hijos o puedo testar a mi vecino o puedo testar a un amigo o puedo testar a una ONG, ¿sale? Porque los bienes son míos y al ser míos yo puedo disponer de ellos. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo estoy casado en sociedad conyugal? Pues entonces yo puedo disponer de mi 50% como yo así lo desee, pero por supuesto que no podría disponer del 100% porque el 100% no me pertenece. Esto es, yo puedo disponer de lo que es mío y única y exclusivamente sobre lo que es mío o sobre lo que vaya o lo que tenga al momento de mi muerte, pero que evidentemente me pertenezca. Otro mito es el tema de la albacea. Normalmente la albacea es así como el villano de las novelas, que seguramente se va a quedar con todo y se va a robar todo. Entonces, esto también es falso. El albacea es simple y sencillamente una persona que administra temporalmente los bienes para efectos de hacer la transición entre los bienes de la persona que testó, esto es del que murió, se llama del de cuyos, y la transición para entregarlos a los nuevos propietarios, que son en este caso los herederos, ¿sí? La función de la albacea es llevar a cabo la ejecución del testamento, hacer que la voluntad del testador se haga realidad, materializar esa voluntad. También tiene que administrar los bienes temporalmente porque, pues imagínense, por ejemplo, que dentro de los bienes que integran la masa hereditaria existan algunos activos que generan algún tipo de ingreso. Ingresos que además probablemente tengan que pagar algún tipo de impuesto. Entonces, la función del administrador, perdón, del albacea, haciendo esta función de administrador, es justamente tomar, ¿no? la batuta como un director de orquesta y empezar a a continuar pagando impuestos, a llevar cuentas, a hacer pagos, a hacer reparaciones, llevar a cabo todos aquellos actos que van a mantener, que van a permitir que las cosas se mantengan. Si hay una empresa, por ejemplo, y estas acciones de la empresa son del testador, pues entonces esta operación quizá tenga que seguir en marcha o no habiendo, vamos, a lo mejor no nos compliquemos tanto, no habiendo una empresa, pero sí habiendo un negocio. Cualquier tipo de negocio donde esta persona que es el testador, en este caso ya el de cuyos ya falleció, pero estaba en operación el negocio, pues ese negocio tiene que seguir operando, ¿no? Tiene que hacer entregas, tiene que hacer compras, tiene que pagarle a empleados, todo eso tiene que seguir funcionando y a través de quién se hace, a través de la figura del albacea. Bueno, el albacea evidentemente en algún momento tendrá que rendir cuentas y tendrá que demostrar que su gestión fue transparente, ¿no? Bueno, se exige entonces, se exige moralmente que el albacea sea una persona organizada y que sea una persona que tenga tiempo y que sea una persona que pueda fungir como como este administrador, ¿no? Entonces, bueno, sí, adelante, Cris. Oye, amigo, entonces entiendo que el que tú definas una albacea no significa que sea esa persona para siempre. ¿No? O sea, ¿qué También se podría decidir puede, que se cambiara?
Se puede cambiar por varias cosas, por varias razones. Primero, la persona para empezar se puede excusar, o sea, el albacea se puede excusar porque tiene una edad avanzada o porque tiene algún problema de salud. Entonces, él se puede excusar, el albacea. Y si el albacea ya entró en funciones, pero los herederos no están de acuerdo con esa gestión, siempre y cuando se acredite que la gestión ha sido incorrecta, pues entonces se puede solicitar la remoción del albacea y el nombramiento de otro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y aquí quiero llegar a un punto que es bien importante entre la diferencia entre hacer un testamento y no hacerlo. Porque cuando yo hago un testamento, se supone que yo, como testador, yo que soy el que voy a morir y el que ya no voy a estar, lo que estoy haciendo es plasmando mi voluntad en ese documento para que las cosas pasen como yo quiero que pasen. Quiero que Cristi, tú seas mi administradora, mi albacea para que lleves a cabo todas estas gestiones. Yo te tengo confianza, es un acto de confianza. Y no necesariamente el albacea tiene que ser uno de los herederos. Puede ser también uno de los herederos, pero no necesariamente. De manera que yo estoy plasmando mi voluntad y yo quiero además que mis cosas pasen a mis vecinos, a todos mis vecinos de aquí, porque los quiero mucho, ¿no? Yo estoy disponiendo de, pero cuando yo no hago un testamento y yo fallezco, entonces pues obviamente mi voluntad es absolutamente nula, no existe. Y mi voluntad va a ser suplida, va a ser reemplazada, sustituida por la ley. Y entonces la ley es en donde entra y dice qué es lo que va a suceder. Y entonces es donde dice, ok, pues a ver, el juez va a hacer este nombramiento y los herederos van a ser en este orden, entendiendo que quienes heredan son los parientes más cercanos, excluyendo a los más lejanos. Pero imagínense que yo no quería en realidad eh, heredar a mis hijos. ¿Por qué? Porque los quiero mucho, pero mis hijos fueron muy prósperos, yo ya soy una persona mayor, mis hijos ya tienen edad suficiente, tienen su propio patrimonio, no lo ocupan. Y entonces a mí se me da la gana de heredarle a alguien más, a un sobrino que quiero mucho, a mi tío, a mi abuelito, no, a mi abuelito ya no, a el vecino, a quien sea. Pero entonces yo dispongo y acá, cuando yo no hago testamento, la ley entonces es cuando lo suple. Y dice, las cosas van a pasar así, pum. Por eso es importante. ¿Qué es lo que pasa con el albacea? Pues que evidentemente el albacea lo va a nombrar el juez, no lo va a nombrar el testador. Y por eso es importante, ¿vale? Bueno, eh, reitero entonces que es bien importante que tú puedes nombrar a quien tú quieras. Puede ser un familiar, amigo, amante, la beneficencia, una organización no gubernamental, a quien quieras. Tú puedes decidir a quién y puedes decidir qué, ¿vale? Bueno. Ah, si vas a elegir un albacea, entonces digo, pues deberás de elegir a una persona que sea responsable y que sea de confianza, ¿no? También hay que tener cuidado de a quién estamos dejándole ese grado de responsabilidad, a quién estamos dejándole esa función. Eh, Reitero, puede ser heredero, puede no serlo, pero debemos de entender que debe ser una persona que tenga esta capacidad de conciliar, de negociar, de administrar, de dar explicaciones. Debe de ser una persona con ciertas cualidades. Debe de ser una persona que pueda mantener a la familia unida. Si de antemano sabemos que hay una persona que es complicada, pues hay que elegir a otra, porque ya sabemos que eventualmente también podrá ser un problema, ¿no? Bueno, algo que es súper importante, pienso que probablemente es lo más importante de lo que se puede establecer dentro de un testamento, es la figura del tutor, el tutor testamentario. Cuando hay hijos menores de edad, o hay personas que tienen algún tipo de discapacidad, de incapacidad. Se puede nombrar un tutor a través del testamento, se llama así tutor testamentario. Incluso podríamos, si no tuviéramos bienes, imagínense que nuestra condición fuera no tengo bienes, pero sí tengo hijos, pues puedo hacer un testamento únicamente con la finalidad de
con la finalidad, con el objetivo principal de establecer estos tutores, ¿no? Digo, evidentemente se incluirá que quizá estos bienes que se tuvieran al momento del fallecimiento, los que yo tuviera, pasen a favor de los hijos en partes iguales, pero el objetivo podría ser única y exclusivamente el nombrar un tutor testamentario. ¿Para qué? Pues para que justamente esta persona se haga cargo de mis hijos a falta mía, ¿sí? Esta persona es la que los tendría que cuidar, es la persona que los va a proteger, es la persona que los va a educar, es la persona que administraría sus bienes hasta que ellos fueran mayores de edad. De manera que el nombramiento de un tutor, pues es uno de los actos jurídicos más importantes que se pueden establecer dentro de un testamento, ¿no? Hay que tener, obviamente, un grado de conciencia y de madurez bien importante para poder decidir quién podría hacerse cargo de mis hijos a falta mía. Aquí quiero hacer una acotación. Si existe, si están vivos ambos padres, esto es en el ejemplo que estoy poniendo, está viva mi esposa, estoy vivo yo, ambos ejercemos patria potestad sobre los hijos, de manera que si solo yo fallezco, pues automáticamente quien ejerce la custodia en exclusiva a través del ejercicio de la patria potestad, pues sigue siendo la mamá, ¿no? En este caso mi esposa. Este tutor testamentario opera sobre todo cuando, a falta de ambos padres, no hay quien se haga cargo de los niños, de los menores o de estos incapaces, y por esta razón entra esta figura del tutor para que se haga cargo de este cuidado de los menores. Eh, mm, ok, luego, mm, ¿qué es importante que se establezca dentro de un testamento? Hay algunas cosas que se pueden establecer, algunas otras que no solamente se pueden establecer, sino que no se pueden, y otras que se tienen que, aunque no se hayan pensado. Por ejemplo, si hay menores de edad, se tiene que establecer la manera como se va a garantizar el pago de pensión alimenticia para estos menores, ¿no? So pena de que el testamento pueda ser declarado como noticioso. Entonces es bien importante que tengamos en el radar esta parte de obligación alimentaria. También es bien importante que entendamos muy claramente que aunque yo en un testamento le deje la casa verde a mi vecina, si estoy casado en sociedad conyugal y el bien lo adquirí durante mi matrimonio, el 50% de esa propiedad no es mía, forma parte del patrimonio de mi cónyuge, de manera que no surtiría efectos plenos esta disposición. Sí, Cristian. Perdón, amigo, es que dices algunas cosas que me surgen dudas y para que al rato no se pierda el hilo. Ay, o sea, si yo defino tutores, pensando que tengo hijos y se los voy a encargar, ¿no?, a mi mamá. O sea, acabas de decir algo, se tiene que definir de dónde saldrá el dinero para mantenerlos. ¿Eso es lo que entendí? Se tiene que dejar una pensión alimenticia y de manera que se tendría que garantizar la manera como se va a administrar ese pago de pensión alimenticia. Ok, y si, por ejemplo, no se tuvieran bienes, porque ves que dijiste, si no se tienen bienes, pero sí se tienen hijos, entonces los tutores podrían aceptar a esos niños, aunque no hubiera una manutención o una pensión, como dices tú. O sea, ellos podrían decir: "Sí, órale, está bien". Sí, sí, claro, o sea, si no hay bienes, pues no hay bienes, ¿verdad? Y si únicamente se está haciendo el nombramiento del tutor, sí. Sin embargo, lo que se establece es que si hay bienes y se están dejando, por ejemplo, legados, si se está dejando una herencia de la masa hereditaria, se tiene que garantizar el pago de esta pensión alimenticia. Okey, y en caso Incluso, de que los incluso, tutores por no ejemplo, aceptaran. incluso, Ajá, por sí. ejemplo, dentro de estos bienes se puede establecer justamente esta condición, o sea, esta condición de que, pues para que tú pudieras ser heredera y aceptar
esa parte de la herencia que te corresponde, vas a tener una carga y esa carga es que ministres una pensión alimenticia para mis hijos. No sé, yo soy el testador, tú eres la heredera, pero yo tengo otros hijos o tengo hijos, ¿no? Y en este caso te impongo una carga para que si aceptas la herencia tienes que ministrar alimentos. Ah, ok. Y el albacea es el que se encargaría de verificar que en efecto se está haciendo eso. Sí y no. O sea, el albacea, su función va a durar desde el momento en el que inicia el trámite de sucesión hasta el momento en el que los bienes se adjudican, las deudas se pagan y todo se lleva a este tránsito, llevarlo al nuevo propietario. Y una vez que esto se hizo, se extingue ya, o sea, el albacea ya no tiene más injerencia. En ese caso, además del nombramiento de un tutor, se establece una figura que es un curador, y este curador lo que hace es justamente verificar que la función del tutor está siendo correcta, ¿vale? Ok. Es un Y si por ejemplo, supervisor del tutor, y es que platicando con mi esposo ayer del tema, le digo, bueno, y si nadie acepta a los niños, entonces se tendrían que ir al DIF. es correcto. Ok. Y si no hay testamento, también se tendrían que ir al DIF. De manera, pues así a priori, pues sí. Ok. Vale, muchas gracias, amigo. Sí. Bien, ok. Otra, otra de estas mitos o leyendas urbanas o, eh, pláticas que a veces se escuchan entre personas que no son abogadas es, por ejemplo, cuando dicen, ¿por qué no donas por qué no heredas en vida? ¿No? ¿Por qué no heredas en vida? Bueno, digo, en realidad no se trata de una herencia en vida, porque evidentemente la herencia tiene como premisa la muerte, ¿no? O sea, para que exista esta transmisión a través de una sucesión, con testamento o sin testamento, pues se parte de que hay una persona que muere. Entonces, lo que se puede llevar a cabo, y es una práctica que puede verificarse, es una donación. Y es eso, básicamente es una donación, es de transmitirle una cosa a otra persona para que esta otra pues, se convierta en el nuevo propietario. Es un regalo, ¿no? Es una donación. Esta donación puede tener como característica, como cualidad principal, el que pudiera llevar además otra figura jurídica implícita que se llama usufructo y que podría ser un usufructo vitalicio, ¿no? A ver, explicado de manera más sencilla, si yo, por ejemplo, quiero en este momento donarle, esto es transmitirle la propiedad de una cosa a mi hijo, ¿no? Yo puedo hacerlo a través de una donación. Si se trata de un inmueble, pues lo haremos a través de una escritura pública y yo le transmitiré la propiedad a mi hijo. Pero pues mi hijo al final va a crecer y después se va a casar y capaz que después yo ya soy un ancianito y a mí me quieren sacar, ¿no? Entonces, para ponerle un candado a esta transmisión, se hace justamente esta figura, se establece esta figura, se crea esta figura, bueno, se puede establecer dentro de la propia donación esta figura jurídica que es del usufructo. Y este usufructo lo que va a permitir es lo siguiente. Cuando se hace la donación única y exclusivamente de la propiedad, sin el derecho que lleva implícito de disposición de la propiedad del inmueble. Se llama nuda propiedad, es una propiedad pelona, es la propiedad, dicen la propiedad desnuda, solamente el título, pero el derecho de uso y disfrute, eso es lo que implica el usufructo. Ese se lo puede reservar, por ejemplo, el donante. En este caso y en este ejemplo lo podría reservar yo. Y lo puedo reservar hasta el momento de mi muerte. ¿Cuál es la ventaja? Que justamente, primero, yo voy a ser la persona que va a disfrutar, a usar, a explotar, incluso a beneficiarme de todos aquellos frutos civiles eh, que la propia cosa esté generando, ¿no? Si yo tengo esta propiedad, un inmueble, y este inmueble lo ocupo, vivo yo ahí, pues podré disponer de él
de la mejor forma. Incluso podría yo rentarlo y yo ser jurídicamente el, la persona que se beneficie justamente de estas rentas, ¿sale? No el que sería ya el propietario de esta nuda propiedad, que sería en este caso el donatario, ¿no? Sino que este donatario únicamente va a tener esta propiedad pelona, esta propiedad desnuda, sin el derecho de uso y disfrute. Cuando el donatario, el donante, perdón, cuando el donante, que es justamente quien se reservó el uso y disfrute o el usufructo, fallece, entonces se consolida la propiedad y de esta manera el propietario ya no tendrá una propiedad desnuda, sino que tendrá una propiedad plena y a partir de ese momento podrá disponer libremente de esta propiedad. No sé si me expliqué, si no fui claro, pues igual pido que me lo hagan saber. Pero la intención es justamente que pueda haber una transmisión, que en este momento se haga el pago de derechos, que se haga el pago de impuestos, que se haga la inscripción en registro público, que quede como titular con sus escrituras el donatario, pero que no pueda disponer de la cosa hasta que el donante, que es el que conserva el uso y disfrute, fallezca. Y una vez que fallece, se consolida la propiedad y listo. Ya no hay que hacer ningún trámite adicional o ningún trámite sucesorio. Entonces, bueno, pues sí tiene una ventaja de que las cosas pasan pues cuando uno está vivo, ¿no? Y puede justo disponer. ¿Cuál es uno de los problemas que tiene? Pues que justamente, pues la donación, aunque jurídicamente establece una posibilidad de revocar, de que pudiera ser revocable, pues la realidad es que en la práctica es bastante complicado el llevar a cabo esta revocación y solamente se puede revocar por ciertas características muy en particular. Entonces, digo, para efectos prácticos, el testamento sí sería revocable, pero una donación ya no. No sé si me expliqué ahí. Ok. Y no hay de que te eches para atrás, que digas, ay, ya no quiero darle mi casa de Acapulco. Ya, Sí, se casó con una mujer que me cae muy mal. porque ya se la diste, Ya, justo porque ya Dios. hiciste la transmisión de propiedad ya se realizó. Entonces, hacer la revocación es prácticamente algo que no va a suceder. Y una vez dado, palo dado, ni Dios lo quita. O sea, ya la diste, ya la regalaste y lo único que vas a poder conservar es el uso si te reservaste este usufructo, ¿no? Entonces, bueno, sería nada más eso, sería tenerlo en mente y de manera muy clara para que en su caso, si se decide, se esté totalmente convencido y seguro de que se quiere hacer y se quiere hacer de esta forma, ¿no? Vale. Oye, pues aquí comentan en el chat que sí quedó muy claro. Nos quedarían como 15 minutos, amigo. ¿Quieres que abramos preguntas y respuestas para Sí, aprovecharte? sí, por Exprímanlo, favor. exprímanlo, Sí, por y favor. sé la respuesta con muchísimo gusto. Les doy la respuesta. Te las sabes todas, amigo, no te hagas. Si alguien tiene dudas o preguntas, recuerden, pueden levantar la mano, abrir su micrófono o el chat está disponible para aquellos tímidos. No, para aquellos que, bueno, se sientan más cómodos por el chat o no puedan abrir micrófono. Hay algo Entonces, que quiero yo comentar algo y eso es bien importante, antes de que a se me ver, pase, Cristi. Es algo echa- bien importante. A ver, hay eh, algunas, mm, algunos derechos que llevan una forma de designación de beneficiarios que es ajena al testamento. Y esto es bien importante que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, seguros de vida y beneficiarios de cuentas bancarias. O sea, yo puedo tener un testamento donde dejo como único y universal heredero de todos mis bienes a mi hijo, al 100%. Pero si yo abrí una cuenta hace 20 años y en mi cuenta de inversión nombré como beneficiario a, a mi vecina, pues mi vecina es la beneficiaria, ¿sale?
O sea, esto es bien, bien, bien importante porque hay que tener cuidado y hay que estar siempre verificando quiénes son las personas que tenemos nombradas como beneficiarias en cuentas y en seguros, ¿sale? Porque tienen su propia regulación y a ellos son a los que se les va a proporcionar este beneficio, no al heredero. Esto es bien, bien, bien importante, ¿no? Vale, gracias, amigo. Qué qué buena aclaración. Oye, ¿se pueden heredar deudas? Edilberto, pregunto lo siguiente. Si, por Es que no se ejemplo, vamos a pensar, extinguen. mi tía Sí, Rosa, que es bien amorosa, me hereda su casa de Acapulco, pero no ha pagado el predial, ¿no? Desde hace un sí, ratote. se Entonces, hereda, se hereda, como dice el dicho, el, como la flor y las hojitas del alrededor, ¿no? O sea, el paquetito es completo, pero también puedes decidir no aceptarla. O sea, ¿qué es lo que pasa si la casa de tu tía Rosita vale 500, pero entre impuestos y derechos debes 1 millón? Tú puedes decidir no aceptarlo, ¿sale? ok, ok, sí, ya no es negocio, ¿no? Ya no sale. Ok, Claro. De vale, muy bien. hecho, lo que yo te comentaba es que las deudas no se extinguen con la muerte. Ya sé. Ok, bueno, Elcita, adelante, por favor. Venga tu pregunta. Yo he pensado hacerle una donación a mi hijo de un departamento, pero como está claro, como es donación, puedo seguir beneficiándome con el usufructo si lo rento. Sí, 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 sí. Usted se reserva ese, o sea, si ustedes constituyen un usufructo vitalicio, usted se lo reserva, usted va a poder disponer del inmueble todo el tiempo hasta que así lo decida el señor. Y de esa manera usted puede, si lo quiere rentar, usted seguirá siendo quien legítimamente recibe esos rentas, esos frutos, y usted los va a disponer. O sea, usted es la que justamente tiene esa titularidad sobre el uso, sobre la explotación, sobre el derecho, sobre la cosa. Lo único que ya cuando dona, que no tiene es el título de propiedad. Por eso cuando se transmite de esa manera, se dice que lo que se transmite es la propiedad desnuda, porque o sea, es la pura propiedad. Cuando uno fallece es cuando se consolida la propiedad y entonces ese nuevo propietario se convierte en propietario pleno, porque ya tiene los dos elementos de la propiedad, que es el título y el derecho de usar y de disfrutarlo, ¿no? La otra cosa, los impuestos cuando se hace una acción de este tipo, como a cuánto ascenderán o qué es lo que... Claro, mire, la respuesta pues obviamente dependerá de muchísimos factores, pero lo que le quiero dar es una regla general que a lo mejor le va a ayudar. A ver, entre ascendientes y descendientes, esto es entre padres e hijos, nietos y abuelos, no se genera un impuesto federal que se llama impuesto sobre la renta. No se genera cuando hay donación. Está exento de ese impuesto. Sin embargo, sin embargo, hay un impuesto local que siempre se genera por cualquier tipo de transmisión de propiedad, por cualquiera, no importa si está regalado, si se lo sacó en la lotería, si se lo compró a alguien, si fue herencia, no importa. Este impuesto se llama impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y se va a generar siempre. Ahora, en la Ciudad de México hay un programa, bueno, hay un programa que ya tiene tiempo que se llama jornada notarial. Y en esta jornada notarial hay una reducción de pago de impuestos y de pago de derechos cuando los inmuebles cumplen con ciertas características, sobre todo que el valor catastral no sea mayor a, y unas tarifas que en este momento no recuerdo, pero más o menos son 2 millones de pesos. Cuando catastralmente no supera esa cantidad, tiene beneficios de jornada. Entonces, en cualquiera de los dos casos, fuera por una herencia o fuera por una donación, de todos modos se va a tener que pagar, en su caso, ese impuesto, el impuesto por adquisición de inmuebles. Y en la Ciudad de México también, cuando hay herencias, hay un programa también de beneficios que es muy similar
al de jornada notarial, y es muy similar. Entonces, lo del impuesto de la renta, sobre la renta, quedaría Exento. exento. Ah, ok. Es Muchas correcto. gracias. Sí. Gracias, mi querida Elcita. ¿Alguien más? Aproveche. Adelante, José, sí. Abre tu micrófono, gracias. Sí, buenas tardes. Yo quiero saber para hacer un cambio de testamento, ¿qué necesito? Quisiera aprovechar este mes de septiembre, que pues es más económico hacerlo, pero ¿en dónde? ¿Con todos los notarios o con? Con todos los notarios, sin embargo, todos los notarios, al ser particulares, tienen tarifas diferentes, aunque en teoría tienen ellos un arancel, tienen diferentes costos. Incluso, o sea, los notarios del Estado de México tienen costos diferentes a los de la Ciudad de México. Entonces, mi sugerencia, doña Josefina, es que por lo menos pueda hablar a un par de notarías a la que le quede más cerca de su casa, y que llame quizá a alguna otra para que ustedes tengan un comparativo. Yo antes justamente de hoy, hace unos días, me preguntó un cliente sobre este tema del testamento. Coticé, por ejemplo, yo en dos notarías. Una donde habitualmente trabajo yo con esa notaría, pero esa notaría, en este caso en particular, que es la del testamento, me cotizó un costo más alto. Y hablé a la que estaba a la vuelta de la oficina, que normalmente no trabajó con esa notaría porque tiene costos más elevados, y en el caso particular del testamento, manejaron un costo más accesible, que era le voy a decir, 3,300 pesos. Sin embargo, quizá en el Estado de México, y es de verdad que lo pudieran checar, pueda ser todavía más económico. Y no importa en dónde lo hagan. O sea, no cambia, no tiene mayor ni menor validez, no tiene. O sea, si ustedes llaman a una notaría que les quede cerca, que está en el Estado de México, y les cuesta menos que en una de las ciudades, lo pueden hacer ahí también sin ningún problema. Ok, ¿y tengo que llevar el testamento anterior? No es necesario. Ok. No es necesario, porque con que haga un otorgamiento de un testamento nuevo, queda sin efecto cualquier disposición anterior. Ajá. ¿Y qué documentos debo llevar? Tu identificación es bien importante. Le van a dar un formulario donde le van a pedir información. Ok. Le van a pedir seguro su identificación oficial, INE o pasaporte. Le van a pedir su CUR. Probablemente le pidan su registro federal de contribuyentes. En su caso, quizá, y eso solamente para validar domicilios o direcciones, le pudieran pedir mayor información de propiedades o de alguna identificación de algún familiar que pudiera ser heredero, pero únicamente para validar, o sea, para que no haya algún error en el nombre, porque eso también es importante. A veces no nos acordamos bien de cómo se escriben algunos nombres, sobre todo si no son hijos, diré, o sea, que pudiera ser algún sobrino o alguien, y entonces no me acuerdo si mi sobrino era Cristian con H o Cristian sin H, y entonces pudiera haber algún error que posteriormente pudiera tener alguna complicación. Entonces, en algunas notarías, pero por estilo, les piden justo el que lleven las identificaciones de las personas que van a ser nombrados como herederos, pues, para verificar que estén bien escritos los nombres. Ok. Muchas gracias, muy amable. Con mucho gusto. Gracias, José. Nos quedan poquitos minutos, chicas, porque Dilberto tiene que salir huyendo. Entonces, aunque sea lo que sea, es que Dilberto, eres bienvenido las veces que necesites. Elcita, ¿que tenías alguna otra pregunta? Bueno, es que lo que a veces en las delegaciones extienden la facilidad de hacer testamento. Yo fui en una ocasión, pero Sí. no sé si en todas partes. Pero, o sea, la delegación lo que puede hacer, o la alcaldía, es organizar esta visita de los notarios, pero el testamento únicamente se puede otorgar ante un notario público.
Y hay que ir a No la se puede, notaría cada no se, fin. no se puede otorgar ante nadie más. Entonces, ese le digo, probablemente ellos organicen como estas jornadas o estas campañas de difusión donde hay gente de las notarías y uno va y ahí seguramente le darán información, le darán algún formulario para que usted pueda llenar sus datos, pero forzosamente se tiene que otorgar ante el notario. Y les comentaba, es el único, probablemente el único acto jurídico eh, con tal solemnidad que verdaderamente está presente el notario. O sea, uno puede ir 100 veces a una notaría, hacer 100 trámites y probablemente nunca conozca al notario. Sin embargo, cuando uno otorga el testamento, ahí sí estará el notario presente. ¿Por qué? Porque es un acto verdaderamente importante, relevante. Por eso se dice que es personalísimo. Cuando jurídicamente se escucha la palabra personalísimo, es que le está dando ese grado de superlativo, de importante y de que no lo puede hacer nadie más, que yo lo puedo hacer, no lo puede hacer ningún apoderado legal, no lo puede hacer nadie. Tiene que hacerlo uno y tiene que estar el notario para escucharlo y para validar que ustedes no están siendo engañadas o que no están siendo llevadas a la fuerza, o que ya saben que algo pasó y después todo el mundo se queja. Algo también que yo les recomiendo y que es sugerencia personal es uno, dejen en un solo cajón, en una sola gaveta, en un lugar, en una caja, dejen todos aquellos documentos que son importantes, porque reitero, todos nos vamos a ir, todos, y no sabemos cuándo. Entonces es muy importante dejar testamento, identificaciones, actas, acta de nacimiento, acta de matrimonio, actas de los hijos. Si tenemos ahí mismo las escrituras de los inmuebles que vamos a heredar, si vamos a heredar vehículos, las facturas, si tenemos seguros de vida para que alguien los cobre, hay que dejarlos ahí. Si tenemos algunos contratos de cuentas de inversiones bancarias, hay que tenerlas en un mismo lugar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ya no estemos, pues nadie le va a decir a la gente en dónde están. Y ojo, esto no va a pasar como en las películas. Nadie, absolutamente nadie, va a llegarle a tocar al heredero desconocido y le va a decir que el tío al que no conocía le dejó una herencia millonaria. Eso no va a suceder en México. O sea, en México, si no te enteraste que eras beneficiario de un seguro, pues ya estuvo que nunca jamás en la vida lo cobraste. Entonces, esto es bien importante, por eso hay que avisarle a la gente, decirle, oye, en este lugar están estas cosas para cuando yo no esté. Aquí esté todo ordenado, ¿no? O por lo menos las cosas más importantes o las más relevantes. Otra cosa que yo, sugerencia personal, es no manejarlo como secreto, platicarlo. ¿Para qué? Para prevenir cualquier tipo de conflicto. Entonces, decirles a los hijos o decirle a los herederos, hacer una reunión y decirles, a ver, este es mi testamento al día de hoy. Eso no quiere decir que va a ser el último que haga, pero les aviso, este testamento del día de hoy está hecho de esta forma y si ustedes gustan, le pueden decir a la gente por qué, ¿no? Oye, Edilberto. Ay, Edilberto. No, bueno. Oye, pero no sé si tengas tiempo para una pregunta más. Una Eh, más. va. ¿Qué Con pasa gusto. o qué se puede hacer si, por ejemplo, tú tienes conocimiento de un testamento y nunca falta el familiar que te dice, no, es que yo sabía que había otro después? Claro. A ¿Cómo ver, puedes no saber? hay manera de esconder los testamentos. A ver, puedo incluso no saber si hay testamento o puedo también no saber si el testamento que hay es el último o puede ser que sí sepa que hay un testamento, pero lo tiene secuestrado el familiar X. No importa, es irrelevante. La sucesión se puede iniciar sin testamento. Se puede iniciar, la sucesión me refiero a este trámite cuando ya uno falleció y entonces viene el trámite para llevar a cabo esta ejecución del testamento. Esto es para llevar a cabo la materialización de las disposiciones que se establecieron en el testamento. Hay que hacerlo a través de un trámite. El trámite se puede hacer
en notaría o se puede hacer en juzgado. Se puede hacer en notaría cuando todos los herederos son mayores de edad y todos los herederos están de acuerdo. Todos. No algunos, todos. No debe de haber ni tantita controversia ni conflicto. Si hay conflicto o hay alguna persona que no está de acuerdo o hay algún menor de edad o algún incapaz, forzosamente tiene que ser en sede judicial. Esto es ante un juez, se contrata un abogado y se llevará en un juzgado. Ahora, el trámite es el mismo. Puedo yo no saber si hay un testamento y entonces la primera acción que se va a generar, sea en notaría o sea en un juzgado, es que se solicitan informes a algunas autoridades, entre ellos Archivo General de Notarías, Archivo Judicial y un archivo de disposiciones testamentarias que maneja la Secretaría de Gobernación. ¿Qué es lo que le van a preguntar? Si el trámite lo iniciamos sin testamento, lo que le van a preguntar a estas tres autoridades es, oye, dime si Perenganito de Abraham dejó algún testamento. Y si dejó algún testamento, dime cuál es el último. Y va a reportar. ¿Qué es lo que pasa justamente si alguien dejó un testamento en Tijuana, ¿no? Y después, 2 años después, hizo uno en Yucatán y después murió en la Ciudad de México? Se va a iniciar la sucesión en la Ciudad de México, a lo mejor nadie se enteró de los testamentos, pero cuando las autoridades informen, pues la autoridad del archivo judicial dirá yo no tengo conocimiento, el Archivo General de Notarías de la Ciudad de México dirá yo no tengo conocimiento, pero cuando reporte este Archivo Nacional de Disposiciones Testamentarias, Registro Nacional de Disposiciones Testamentarias, reportará y dirá, hay dos testamentos, uno de Tijuana de 1995 y uno de Yucatán del año 2024. ¿Cuál va a prevalecer? El de 2024. Y entonces se tendrá ya que continuar y cambiar la sucesión a ser una sucesión con testamento, una testamentaría. Entonces, no se preocupen, o sea, esto no es relevante, porque de todos modos se va a hacer la búsqueda. Si se inició con testamento, el procedimiento es el mismo. De todos modos, les van a preguntar a las mismas autoridades, dime si este testamento fue el último. Y si no, dime cuál. Y van a reportar lo mismo. Buenísimo, muchísimas gracias, amigo. Bueno, pues te agradecemos como siempre tu asistencia. Gracias por estar aquí en este espacio de Foro de Luz, por compartir. Esa cita que tiene ahí otra mano levantada. Con gusto. Ya les puse de cualquier forma, ya les puse en el chat el teléfono de Edilberto por si quiere contactarlo o bueno, aprovechar que ya se viene, ya se acaba el mes. Yo les quiero decir que Edilberto me ayudó a hacer mi testamento y sí fue necesario porque, ay, no, 20,000 dudas que surgían y aparte, la verdad es que Edilberto te pone todos los supuestos, ¿no? De qué pasa si esto, qué pasa si lo otro, considera esto. Entonces, a veces yo creo que los notarios no lo hacen así, ¿no? Entonces, bueno, si alguien desea contactar a Edilberto y pedirle una asesoría de manera particular, ahí está el teléfono. Y se los pongo en el chat también. Él cita la última pregunta y nos retiramos. No, eso que si nos podía dejar al contacto. Con mucho gusto. Perfecto, muy bien. Se los pongo ya está aquí en el chat y se los pongo en el chat del Foro de Luz. Muchas gracias, mi querido Edilberto, de verdad, muy generoso siempre y bueno, muy sabio. Te agradecemos muchísimo, eres bienvenido las veces que tú quieras. Y pues nos vemos el próximo lunes, chicas, y gracias. Chicos, también por ahí hay hombres. Entonces, pues, gracias, Edilberto. Aprovechemos el mes. Ya todavía nos queda algunos cuantos días. Cuídense muchísimo. Que estén muy bien. Cuídense Buen mucho. camino. Saludos. Gracias. Muchísimo gusto y muchas gracias. Bye.